La operación continua de máquinas industriales es indispensable para que las plantas puedan cumplir con sus compromisos de producción, pero las máquinas pueden fallar durante la operación, por lo que es importante realizar acciones periódicas de mantenimiento para aumentar su vida útil o mantenerla operativa y productiva. Existen diversas estrategias de mantenimiento para equipo rotativo industrial, pero entre las más conocidas e implementadas podemos nombrar al mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo. Se le llama mantenimiento correctivo a la estrategia en la que se permite que las máquinas operen hasta su falla, sin tomar ninguna medida preventiva. Una vez la máquina esté inoperativa, es atendida para su rehabilitación. Este enfoque tiene como ventajas principales que permite el máximo periodo productivo de las máquinas y que evita el costo de las acciones preventivas. Sin embargo, se corre con el riesgo de que el daño producido genere altos sobrecostos por reparación y horas extras de trabajo no programado, pérdida de producción, largo tiempo improductivo del proceso, entre otros. El mantenimiento preventivo es aquel en el que se estima un periodo de vida útil u operativa de las máquinas y se realizan intervenciones de optimización sobre ellas durante paros programados antes de llegar al límite de tiempo estimado de falla. Este enfoque tiene como ventajas principales que reduce el número de fallos y paros inesperados, así como que el mantenimiento se realiza en el momento más conveniente para la empresa. Sin embargo, se corre el riesgo de reparar, reemplazar o realizar intervenciones sobre máquinas que no lo necesitan, así como que las intervenciones sobre las máquinas aumenten su probabilidad de falla. El mantenimiento predictivo o mantenimiento basado en condición es aquel en el que se detectan de manera anticipada las fallas, monitoreando variables específicas durante la operación de las máquinas con la frecuencia necesaria y la tecnología apropiada. Una vez se identifica el potencial de falla, se reporta y se estima el tiempo productivo disponible para planear un paro y realizar las intervenciones necesarias. Este enfoque tiene como ventajas principales que las intervenciones de mantenimiento solo se realizan para los equipos que reportan probabilidad de falla y cuando se estime conveniente parar, brindando más tiempo de operación eficiente. Adicionalmente, el número de fallas y paros inesperados se reduce y se extiende el tiempo de vida de las máquinas. Dentro de sus desventajas principales puede citarse el costo de los instrumentos, el tiempo de capacitación del personal y el costo de los servicios de ingeniería asociados a este enfoque. Las técnicas predictivas o de monitoreo de condición aplicadas con mayor frecuencia sobre máquinas rotativas industriales como parte de una estrategia de mantenimiento predictivo son las siguientes. Análisis de vibraciones. Se basa en el principio de que las máquinas rotativas en operación vibran con cierto patrón de intensidad en función del estado de sus componentes internos en rotación. Para medirla, se utilizan colectores portátiles y sistemas de monitoreo continuo, colocando sensores de vibración lo más cerca a los apoyos de los ejes de las máquinas y capturando con el instrumento colector el patrón de vibración de los puntos medidos. Si los niveles aumentan y los patrones cambian, es posible detectar si hay un problema, así como conocer de qué se trata. El análisis de vibraciones permite detectar, entre otras, las siguientes fallas en maquinaria rotativa: desbalanceo de rotor, desalineación, holguras estructurales y de eje agujero, problemas en rodamientos y engranajes, cavitación, turbulencia, lubricación pobre o excesiva, fallas eléctricas, problemas en poleas, entre otros. Termografía. Permite relacionar los cambios de temperatura superficial de equipos industriales con incrementos del desgaste, fugas de vapor, cambios eléctricos, entre otros. Para la ejecución de esta técnica se utilizan cámaras termográficas que permiten a distancia obtener imágenes de los objetos coloreadas según la temperatura que se irradie por cada uno en el cuadro. La termografía permite detectar en maquinaria rotativa el sobrecalentamiento de rodamientos, ejes, conexiones eléctricas de motores, partes móviles de máquinas y muchas más. También es utilizada para detectar fugas de gases, sobrecalentamiento de circuitos eléctricos, transformadores, entre otros. Ultrasonido.
El sonido o la energía acústica por encima de 20.000 Hz se considera ultrasonido y no puede ser percibido por el oído humano. Las fugas de gases, los rodamientos en falla temprana, defectos en cajas de engranajes, defectos de lubricación, entre otros, producen en algunos casos sonidos ultrasónicos, por lo que para su detección se requiere de un sensor y colector de ultrasonidos para medir las señales y de modularlas a un rango de frecuencia que se encuentre dentro de los niveles audibles por el ser humano. Análisis de aceites. El aceite como lubricante y factor esencial para el correcto funcionamiento de algunas máquinas puede ser extraído de ellas en pequeñas cantidades para ser analizado en un laboratorio y determinar la presencia de metales u otros materiales que corresponden a componentes internos de la máquina y confirmar desgaste. Verificar si el aceite se encuentra en buenas condiciones para realizar su trabajo. Determinar la presencia de contaminantes que puedan llevar a un desgaste prematuro de la máquina. Pruebas eléctricas, estáticas y dinámicas en motores. Permiten conocer la calidad del aislamiento, el circuito de potencia, el estator, el rotor, el entrehierro y la calidad de la energía de motores eléctricos, realizando pruebas estáticas o con el motor detenido y pruebas dinámicas o con el motor en operación y con carga. Para ambas pruebas, se utilizan colectores especiales o evaluadores de circuitos que se conectan en el caso de las pruebas estáticas directamente a los componentes del motor que conducen la corriente y en el caso de las pruebas dinámicas a componentes del tablero de control de potencia de los motores a analizar. Inspecciones visuales. Aunque no son consideradas como una técnica predictiva, definitivamente es una estrategia muy efectiva y económica para detección de fallas en progreso. Consiste en la toma y reporte de registros de incidencias evidentes alrededor de las máquinas, tales como derrame de líquidos, fugas, componentes sueltos, obstrucciones e incluso ruidos y olores, así como la lectura y registro de indicadores de las máquinas como termómetros, manómetros, entre otros. Cada técnica predictiva tiene alcances específicos e idoneidad para la aplicación en ciertas máquinas o componentes industriales. Sin embargo, como en la medicina humana, la mejor práctica es correlacionar diferentes técnicas en una máquina para lograr diagnósticos más asertivos y a tiempo. Debe tener en cuenta que la aplicación de una técnica predictiva por sí sola se considera como monitoreo de condición y para que ésta haga parte de una estrategia de mantenimiento predictivo deben realizarse acciones de corrección y optimización en paros programados sobre las máquinas analizadas y reportadas, así como realizar un seguimiento periódico para mantener bajo control el conocimiento del periodo productivo de la máquina y contar con el apoyo de la Dirección de Mantenimiento y sus colaboradores. Bienvenidos al segundo capítulo de Introducción al análisis de vibraciones. En esta ocasión les hablaré sobre el concepto de vibraciones en máquinas y del valor global. Las máquinas en operación vibran o producen un movimiento oscilatorio de baja amplitud por naturaleza. Esto se debe a las fuerzas que se generan en su interior, producto de la energía para rotar los ejes, la carga del proceso, el ajuste de sus componentes internos, entre otros. Este comportamiento podemos supervisarlo continuamente a través de colectores y sistemas de monitoreo de vibración que nos permiten detectar cuando se producen perturbaciones nocivas en la máquina y debido a qué elemento o fenómeno que esté ocurriendo en su operación para intervenirla a tiempo y evitar un daño catastrófico. Consideremos esta chumacera cuyo anclaje está suelto. Al dibujar su movimiento, vemos que se produce una línea recta por cada vuelta de su eje. Sin embargo, si desplazamos en el tiempo el papel de dibujo, podemos ver que se describe una onda por vuelta del eje, dándonos mayor información sobre su comportamiento en operación, y es así como representamos las vibraciones en máquinas, como ondas en el tiempo. Los rodamientos, bujes o cojinetes de las máquinas soportan, permiten
y restringen el movimiento de los ejes, concentrando y disipando las fuerzas que se generan al interior, convirtiéndolos en los elementos ideales para escuchar las quejas o perturbaciones que se puedan estar dando en una máquina en operación, y por ende las vibraciones deben censarse lo más cerca posible a los rodamientos para obtener la mejor información para el diagnóstico de las máquinas. En máquinas de rodamientos se utilizan típicamente acelerómetros para medir la vibración, y en máquinas de cojinetes de película de aceite, como las impulsadas por turbinas, se utilizan sensores de proximidad y acelerómetros. Al colocar un acelerómetro o sensor de vibración en la máquina, este recibe la vibración, ruido e intensidad que producen todos los elementos aledaños al punto de medición y los transforma en una señal eléctrica que en realidad es más parecida a una onda de sonido que contiene todo el ruido o energía que producen cada uno de los componentes que escuchó o sensó el acelerómetro y que suman el volumen total de la onda, más conocido como valor global u overall en inglés, el cual representa un valor cuantitativo sobre si una máquina vibra poco o mucho para tomar acciones preventivas o correctivas. La forma de onda obtenida usualmente es postprocesada en un software de análisis de vibraciones para desplegar gráficos especializados como el espectro, la cascada, tendencias y otros que facilitan a los analistas diagnosticar si las vibraciones son nocivas, a qué se deben y determinar cómo llevarlas a niveles más saludables. Sin embargo, es posible tener una noción de la gravedad de las vibraciones y a qué pueden deberse con el uso del valor global o de intensidad de vibración, que se obtiene midiendo la amplitud de la forma de onda en el eje Y de tres maneras: de punta a punta, o conocida como amplitud pico pico; del centro de la onda a la punta más alta, conocida como amplitud cero pico; y una medición similar a un promedio de la amplitud de la onda que se conoce como RMS, que es la más utilizada para determinación de valores de alarma debido a que está normalizada y que en la práctica descarta picos atípicos o transitorios en un instante de tiempo. Las ondas de vibración tienen frecuencias altas y bajas, tal y como en la música, que tiene bajos o graves y altos o agudos, que podemos separar en el caso de la música con los ecualizadores. En máquinas, los acelerómetros envían formas de onda en aceleración que resaltan especialmente las frecuencias altas o de sonidos agudos, los cuales se asocian usualmente a problemas de rodamientos, de engranajes o de lubricación, es decir, fenómenos de contacto metal-metal. Por ende, un valor de vibración en aceleración está asociado a posibles problemas de rodamientos, engranajes o de lubricación. Para obtener señales que resalten los bajos o graves, es decir, los fenómenos de baja frecuencia o asociados más directamente a la velocidad del eje, los colectores de vibración y los software de análisis permiten integrar la señal de aceleración para obtener la de velocidad, que para la onda del ejemplo anterior suena así. Un alto valor global de vibración en velocidad está asociado a fenómenos de baja frecuencia como el desbalanceo, la holgura, la desalineación, la resonancia, entre otros. El cálculo del valor global es en realidad un poco más complejo de lo explicado en este video, pero afortunadamente es el dato más básico que calcula y brinda el colector o sensor más económico de vibraciones. Lo más importante es conocer su utilidad práctica en velocidad o aceleración y entender que estos números representan la energía o inestabilidad de la máquina en el punto de medición.
Bienvenidos al tercer capítulo de Introducción al análisis de vibraciones. En esta ocasión les hablaré sobre el concepto de límites permisibles y tendencia. En el capítulo anterior comentamos que el valor global o energía total de vibración en un punto de medición puede calcularse de la amplitud de la onda como pico-pico, cero-pico y RMS. Vamos a hablar un poco sobre este último, que es el más usado para realizar tendencias en máquinas impulsadas por motores eléctricos. El valor global RMS en términos simples es aproximadamente el 70% de la amplitud cero pico, que al ser calculada por los colectores o software de vibración descarta picos asociados a impactos temporales, convirtiéndose en un buen referente de la generalidad de las fuerzas destructivas que operan sobre la máquina y el más utilizado en programas de monitoreo de condición por vibraciones. Se utiliza típicamente al medir con sensores acelerómetros para llevar tendencias del comportamiento vibratorio en velocidad o asociado a problemas de desbalance, holgura y desalineación, así como en aceleración o asociado a problemas en rodamientos, engranajes o de lubricación. Este valor global se expresa en velocidad en milímetros sobre segundo o pulgadas sobre segundo más el componente RMS y en aceleración en Gs o gravedades más el componente RMS. Con base a lo anterior, para iniciar un plan de monitoreo de condición por vibraciones en máquinas de proceso, recomendamos como mínimo tomar valores globales en velocidad y aceleración RMS. Sin embargo, ¿cómo determinar si un valor es muy bajo o muy alto para la máquina o punto de medición? Lo primero que debemos considerar es que todas las máquinas en operación y en buen estado vibran con amplitudes diferentes debido a dos elementos esenciales. El primero tiene que ver con el diseño de la máquina y las fuerzas que se dan en su operación. Por ejemplo, un molino de martillos que pulverice roca experimenta y tolera por diseño niveles de vibración más altos que una bomba o un ventilador pequeño. Lo segundo tiene que ver con la rigidez de su estructura y anclaje. Por ejemplo, vibra menos una máquina anclada a una estructura rígida de concreto que la misma atornillada a un marco flexible de metal o que su motor esté en voladizo. Determinar el nivel justo para una máquina antes de requerir reparaciones o intervenciones preventivas a veces no es fácil. Sin embargo, para máquinas de proceso impulsadas por motores eléctricos existe una excelente herramienta para iniciar, que es la tabla asociada a la norma ISO 10816-3, que brinda umbrales permisibles de vibración para valores globales medidos en velocidad de RMS en un rango considerado de baja frecuencia, que corresponde al estándar de medición global en velocidad de cualquier colector de vibraciones. Los umbrales de vibración están clasificados según el tipo de estructura o anclaje de la máquina, es decir, si es rígida o flexible, y según la potencia o tipo de máquina. Para un primer paso en la determinación de niveles de vibración en aceleración RMS, el fabricante Adash ha desarrollado una tabla más simple para determinar los niveles en función de la velocidad de operación de la máquina y para un rango de alta frecuencia. En la descripción de este video podrá encontrar un link para descargar estas tablas. Una vez determinados los niveles permisibles o umbrales de alarma, es posible iniciar el programa de monitoreo de condición por vibraciones con un colector sencillo o de bolsillo, creando gráficos de tendencia por cada punto y máquina que nos dan una mirada rápida a los cambios que están ocurriendo en el tiempo con referencia a los límites o umbrales de alarma. Un cambio ligero en la zona verde o de condición normal puede atenderse con una simple limpieza o lubricación. Un cambio a la zona amarilla o de condición especial puede requerir una inspección, ajuste de tornillos o reparaciones menores, y un cambio o permanencia en la zona roja puede requerir la programación de una revisión y ajuste exhaustivo, cambio de repuestos o, si el valor incrementa repentinamente, incluso una parada de emergencia. Es importante tendenciar para cada punto los valores globales en velocidad y aceleración RMS al unísono, puesto que cada uno significa patologías distintas, así como que pueden darse cambios en una de ellas sin modificaciones visibles en la otra. Respecto al tiempo entre mediciones,
recomendamos en lo posible realizarlas cada 15 días o un mes para obtener una buena tendencia y tener un preaviso sobre cambios súbitos que puedan atenderse de manera simple. En el peor de los casos, cada 2 meses sería un tiempo aceptable. Darle más tiempo podría no suministrar datos suficientes para realizar mantenimiento según condición, puesto que es muy importante conocer el comportamiento o cambios súbitos en las máquinas que pueden darse con base a las intervenciones periódicas que se realizan, cambios en la producción o después de intervenciones.